Si no me das tu pensión, no verás a tus nietos, dijo la hija. Jesús la dejó estéril. El sol de mayo quemaba las calles de Monterrey con esa intensidad despiadada que solo el norte de México conoce. En una modesta casa de la colonia Independencia, doña Leonor Castillo, de 68 años, se levantó ese martes a las 5 de la mañana, como había hecho durante los últimos 30 años de su vida. Sus manos, arrugadas por el tiempo y marcadas por décadas de trabajo duro, temblaban ligeramente mientras preparaba la masa para los tamales que vendería ese día en la esquina de su cuadra. Leonor era viuda desde hacía 12 años. Su esposo, don Ramiro, había muerto de un infarto dejándola sola con una pensión de 8,500 pesos mensuales del Seguro Social. No era mucho, pero para ella representaba la dignidad de haber trabajado toda su vida. Ahora vivía con su hija Daniela, de 38 años, divorciada y desempleada, y sus 2 nietos, Mateo, de 7 años, y Sofía, de 5. «Abuelita, ¿ya están los tamales?», preguntó Mateo apareciendo en la cocina con sus ojitos todavía medio dormidos y su cabello revuelto. «Todavía no, mi amor», respondió Leonor con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «Pero ven, ayúdame a envolver estos mientras tu hermanita duerme». Mateo se sentó junto a ella y juntos comenzaron a envolver los tamales en las hojas de maíz. Leonor observaba a su nieto con ternura infinita. Esos 2 niños eran su razón de vivir. La luz en medio de la oscuridad que se había instalado en su casa desde que Daniela se divorció hace 3 años y regresó a vivir con ella. «Abuela, ¿por qué mamá siempre está enojada?», preguntó Mateo con esa inocencia desgarradora de los niños que perciben más de lo que los adultos creen. Leonor sintió un nudo en la garganta. «Tu mamá está pasando por momentos difíciles, mijito. Debemos tener paciencia y orar por ella». En ese momento, como si hubiera escuchado su nombre, Daniela apareció en la cocina. A diferencia de su madre, que a pesar de su edad y cansancio mantenía una expresión bondadosa, Daniela tenía el rostro tenso, los labios apretados en una línea dura y una mirada que había perdido toda calidez hace mucho tiempo. «Mateo, vete a tu cuarto», ordenó con voz cortante. «Necesito hablar con tu abuela». El niño miró a su abuela con preocupación, pero Leonor le hizo un gesto tranquilizador. «Ve, mi amor. Ya casi están listos los tamales para el desayuno». Cuando Mateo salió, Daniela cerró la puerta de la cocina con más fuerza de la necesaria. Se cruzó de brazos y miró a su madre con una expresión que Leonor había aprendido a temer en los últimos meses. «Mamá, hoy es 1 de mayo. Hoy te depositan la pensión», dijo Daniela sin preámbulo alguno. Leonor sintió que su corazón se aceleraba. Sabía lo que venía. Era la misma conversación de cada mes, pero cada vez empeoraba un poco más. «Sí, hija, lo sé. Necesito que me des todo. Los 8,500 pesos completos», interrumpió Daniela con voz fría. «Esta casa no se mantiene sola. La comida, la luz, el agua, todo cuesta. Y yo no tengo trabajo». «Daniela, pero necesito 2,000 pesos para mis medicinas», explicó Leonor con voz temblorosa. «Ya sabes que tengo diabetes e hipertensión. El doctor me dijo que si no tomo mis medicamentos». «No me importa», gritó Daniela, acercándose a su madre con el dedo índice apuntándole al pecho. «Todo o nada, mamá. ¿Me escuchaste? Si no me das tu pensión completa, te prohíbo ver a Mateo y a Sofía. Los encerraré en su cuarto cada vez que llegues. No podrás hablarles, no podrás abrazarlos, nada». Leonor sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. «Hija, por favor, los niños son mi vida, no puedes». «Puedo y lo haré». Daniela alzó aún más la voz. «Tú decides, o me das todo tu dinero o te quedas sin nietos. Y sabes que lo digo en serio. La casa es mía porque está a mi nombre. Tú aquí vives porque yo te lo permito». Era cierto. Años atrás, cuando Daniela se casó, Leonor había puesto la casa a nombre de su hija pensando que así su familia tendría seguridad. Nunca imaginó que esa decisión se convertiría en el arma que su propia hija usaría para extorsionarla. «Daniela, por favor, razona», suplicó Leonor, juntando sus manos temblorosas. «Yo te crié sola desde que tu padre murió.
Vendí tamales durante 30 años para darte estudios, para que nunca te faltara nada. Trabajé de sol a sol, con lluvia, con frío, con calor. Mis manos quedaron así. Mostró sus manos deformadas por la artritis, de tanto trabajar por ti. ¿Así me pagas? ¿Amenazándome con quitarme a mis nietos? Por un momento, algo pareció ablandarse en los ojos de Daniela, pero fue solo un destello fugaz. Endureció nuevamente su expresión. Eso fue tu obligación como madre, respondió con frialdad. Ahora es tu obligación mantenerme a mí y a mis hijos. Deja de hacerte la víctima. ¿Quieres ver a los niños? Dame todo el dinero. Tienes hasta mañana para decidir. Daniela salió de la cocina dejando a Leonor derrumbada sobre la mesa, sollozando en silencio para que los niños no la escucharan. Sus manos, esas manos que habían trabajado incansablemente toda una vida, temblaban no solo por la edad y la enfermedad, sino por la angustia de una decisión imposible, su salud o sus nietos. Al día siguiente, como cada 1 de mes, Leonor fue al banco a retirar su pensión, 8.500 pesos. Una cantidad que antes le parecía suficiente para vivir con dignidad, pero que ahora representaba una condena. Mientras hacía fila en el cajero automático, observó a otras personas mayores retirando su dinero. Se preguntó cuántos de ellos estarían pasando por situaciones similares. ¿Cuántas madres y padres ancianos estarían siendo extorsionados por sus propios hijos? «Señora, ¿se siente bien?», preguntó una voz detrás de ella. Leonor se dio cuenta de que había estado llorando sin darse cuenta. Se limpió las lágrimas rápidamente. «Sí, gracias, solo estoy un poco cansada». Sacó el dinero, todos los billetes, y los metió en su bolsa con manos temblorosas. En el camino de regreso a casa, pasó por la farmacia donde siempre compraba sus medicamentos. Se detuvo frente al aparador, mirando las cajas de metformina para la diabetes y los sartán para la presión. Sabía exactamente cuánto costaban, 1.800 pesos por el tratamiento completo del mes. «Perdóname, señor», susurró mirando al cielo, «pero no puedo perder a mis nietos, son lo único que me queda». Llegó a casa y encontró a Daniela esperándola en la sala, sentada en el sofá con los brazos cruzados como una jueza implacable. «¿Y bien?», preguntó sin siquiera levantarse. Leonor, con lágrimas rodando por sus mejillas, sacó el sobre con los 8.500 pesos y se lo entregó a su hija. «Todo está ahí, hija, todo». Daniela tomó el dinero, lo contó meticulosamente sin mostrar ni una pizca de gratitud o remordimiento. «Bien, así me gusta. Ahora puedes ir a ver a los niños, están en el patio». Leonor caminó hacia el patio con pasos pesados. Encontró a Mateo y a Sofía jugando con unas canicas. Cuando la vieron, corrieron hacia ella gritando «¡Abuela! ¡Abuela!», y se aferraron a sus piernas. «Los amo tanto, mis cielos», les dijo abrazándolos con fuerza, como si quisiera grabar ese momento en su memoria para siempre. «Nunca lo olviden, la abuelita los ama más que a nada en este mundo». «Yo también te amo, abuelita», dijo Sofía con su vocecita dulce. «¿Me haces tamales mañana?» «Claro que sí, mi amor, claro que sí». Pero en su interior, Leonor sabía la verdad. Sin dinero para sus medicamentos, sin poder comer adecuadamente porque Daniela le daba solo las sobras, su salud comenzaría a deteriorarse rápidamente. Era diabética e hipertensa. El doctor le había advertido que sin tratamiento las consecuencias podían ser fatales. Esa noche, mientras Daniela salía a ver amigas, probablemente a gastar el dinero de la pensión en ropa y caprichos, Leonor se quedó cuidando a los niños. Los acostó, les cantó canciones de cuna, y cuando finalmente se durmieron, se arrodilló junto a su cama. «Padre Celestial», oró con voz quebrada, «no entiendo por qué mi hija se ha vuelto así. Yo la crié en tu camino, le enseñé a amar, a ser agradecida. Pero ahora me trata como si fuera su enemiga, me quita mi pensión, me amenaza con quitarme a mis nietos. Señor, no le pido que la castigues, pero sí que abras sus ojos, que toque su corazón, que recuerde todo lo que sacrifiqué por ella. Y si mi sufrimiento tiene algún propósito en tus planes, dame fuerza para soportarlo. En el nombre de Jesús.
Amén. Se acostó sin cenar, porque Daniela había dejado claro que la comida era solo para ella y los niños, porque ellos sí importaban. El estómago le rugía de hambre, pero el dolor del rechazo de su propia hija era mucho más profundo que cualquier hambre física. Los días siguientes fueron un descenso al infierno para Leonor. Sin sus medicamentos, su cuerpo comenzó a reaccionar violentamente. Los niveles de azúcar en su sangre se dispararon. La presión arterial subió peligrosamente. Se sentía mareada constantemente, con náuseas, con un dolor de cabeza permanente que le nublaba la visión. Pero lo peor no era el dolor físico, era ver cómo Daniela gastaba el dinero de la pensión en cosas completamente innecesarias. Un día llegó con bolsas de ropa nueva, otro día con un celular de última generación. Mientras tanto, Leonor comía las sobras del desayuno de los niños y bebía solo agua para calmar el hambre. «Mamá, te ves muy pálida», le dijo Mateo un día, tocando la frente de su abuela. «Estás muy caliente. ¿Estás enferma?» «No, mi amor, solo estoy un poco cansada», mintió Leonor, aunque sabía que tenía fiebre. «Probablemente una infección, común en diabéticos sin tratamiento». «Abuela, ¿por qué ya no comes con nosotros?», preguntó Sofía con sus ojitos llenos de preocupación. Antes de que Leonor pudiera responder, Daniela apareció en el comedor. «Porque tu abuela ya comió», mintió descaradamente. «Ahora váyanse a jugar y dejen de molestar». Leonor sabía que no debía contradecir a Daniela frente a los niños. No quería que presenciaran más conflictos, así que solo sonrió débilmente y les dijo: «Sí, mis amores, ya comí, vayan a jugar». Cuando los niños salieron, Daniela se acercó a su madre con una sonrisa cruel. «¿Ves, mamá? Así es como funciona. Tú me das tu dinero, yo te dejo ver a los niños. Muy simple. El mes que viene espero lo mismo. Todo tu dinero, sin quejas, sin dramas». «Daniela, por favor». Leonor intentó una vez más apelar al corazón de su hija. «Me estoy poniendo muy enferma. Necesito al menos 1,000 pesos para comprar, aunque sea las medicinas más básicas». «¿Enferma?». Daniela se rió con amargura. «Mamá, tienes 68 años. Ya estás vieja. Es normal que te sientas mal. No necesitas medicinas, necesitas aceptar que ya cumpliste tu ciclo, y mientras estés aquí, me debes todo, porque yo te mantengo, yo te doy techo, yo te doy de comer». «¿De comer?». Leonor no pudo contenerse más. «Daniela, me das las sobras. A veces paso todo el día sin comer. Estoy enferma porque soy diabética y no tengo mis medicinas». La cara de Daniela se transformó en una máscara de furia. «¿Cómo te atreves a gritarme? ¿En mi casa? Ya sabes cuál es la consecuencia». Se dio la vuelta y gritó: «Mateo, Sofía, vengan aquí ahora». Los niños aparecieron corriendo, asustados por el tono de su madre. «Desde hoy», anunció Daniela con voz helada, «tienen prohibido hablar con su abuela. Si los veo acercándose a ella, los castigo sin videojuegos por 1 mes. ¿Entendido?». «¿Pero por qué, mami?», preguntó Mateo con lágrimas en los ojos. «Porque yo lo digo. Ahora váyanse a su cuarto». Leonor observaba la escena con el corazón destrozado. Quiso protestar, quiso gritar, quiso abrazar a sus nietos, pero sabía que cualquier cosa que hiciera solo empeoraría la situación. Los niños fueron arrastrados a su habitación llorando, llamándola: «Abuela, abuela». Esa noche Leonor no pudo dormir. El dolor físico era insoportable. Sentía que todo su cuerpo estaba fallando. Tenía escalofríos a pesar del calor. La cabeza le punzaba. La visión se le nublaba. Y en medio de todo ese sufrimiento, escuchaba los sollozos ahogados de Mateo y Sofía en el cuarto de al lado. «Señor», oró en la oscuridad de su habitación, «si esto es una prueba, dame fuerza. Si esto es un castigo, muéstrame mi pecado. Si esto es simplemente la maldad humana manifestándose, entonces, por favor, protege a esos niños. No permitas que el corazón duro de Daniela los dañe también. Y si hay justicia en este mundo o en el venidero, que se haga tu voluntad». Una semana después, en la madrugada de un jueves, Leonor se levantó para ir al baño y todo comenzó a dar vueltas. Intentó aferrarse a la pared, pero sus piernas cedieron. Cayó al suelo con un golpe sordo que resonó por toda la casa. «Mamá».
Escuchó la voz de Daniela desde su cuarto, pero no con preocupación, sino con molestia. ¿Qué rayos estás haciendo? Leonor intentó responder, pero las palabras no salían. Todo estaba borroso. Escuchó pasos apresurados, sintió que alguien la volteaba. Vio el rostro de Daniela sobre ella, pero no podía enfocar la vista. «Mamá, mamá, despierta». Ahora sí había pánico en su voz. Lo último que Leonor escuchó antes de perder la conciencia fueron los gritos de Mateo. «Abuela, abuela, no te mueras». Hermanos y hermanas, si conocen a alguien que está sufriendo abuso por parte de sus propios hijos, o si ustedes mismos están viviendo esta dolorosa situación, sepan que Dios ve cada lágrima y cada injusticia. No están solos en su dolor. Dejen en los comentarios sus peticiones de oración. Hay poder en la oración colectiva y juntos elevaremos estas necesidades al Padre Celestial. Cuando Leonor abrió los ojos, lo primero que vio fue el techo manchado de humedad de su pequeña habitación. Parpadeó varias veces tratando de enfocar la vista. Todo su cuerpo dolía, especialmente el costado derecho donde había caído. «Abuela», escuchó un susurro. Volteó la cabeza despacio y vio a Mateo sentado en el piso junto a su cama, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «Pensé que te habías muerto». «No, mi cielo». Leonor intentó sonreír, aunque el esfuerzo le costó. «Estoy bien, solo me mareé». «Mentira», dijo Mateo con la honestidad brutal de los niños. «Escuché cuando mamá llamó al doctor, y él dijo que casi te mueres, que tienes algo con el azúcar y que necesitas medicina urgente». Leonor sintió una punzada en el pecho. «¿Tu mamá llamó al doctor?» «Sí. Pero cuando él dijo que necesitabas ir al hospital y comprar medicinas, mamá se enojó y colgó. Dijo que no iba a gastar dinero en ti, que eras muy dramática». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Leonor. No de dolor físico, sino de la agonía de darse cuenta de que su propia hija la estaba dejando morir deliberadamente. «Mateo, ven aquí, mi amor». Extendió su brazo tembloroso. El niño se acurrucó junto a ella con cuidado de no lastimarla. «Quiero que sepas algo muy importante. No importa lo que pase, no importa lo que veas o escuches, la abuelita siempre, siempre te va a amar. A ti y a Sofía, ustedes son mi mayor bendición». «Yo también te amo, abuela», sollozó Mateo. «No quiero que te mueras. Le pedí a Jesús anoche que te cure, ¿crees que me escuchó?» «Claro que te escuchó, mi amor. Jesús siempre escucha las oraciones de los niños». En ese momento, la puerta se abrió bruscamente y Daniela entró con expresión furiosa. «Mateo, ¿qué te dije sobre hablar con tu abuela? Pero mami, ella se desmayó». «Me importa nada. A tu cuarto ahora. Estás castigado sin videojuegos por 2 semanas». Mateo salió corriendo llorando y Daniela se volvió hacia su madre con los brazos cruzados. «Muy bien hecho, mamá. Ahora también manipulas a mis hijos para que sientan lástima por ti». «Daniela», Leonor habló con voz débil pero firme, «necesito ir al médico. Me estoy muriendo. Por favor». «Dramática como siempre». Daniela rodó los ojos. «Si tanto te duele, ve tú sola a la clínica pública. Yo no voy a perder mi tiempo llevándote. Y no me pidas dinero para medicinas porque ya sabes la respuesta». «¿Cómo puedes ser tan cruel?», Leonor preguntó con genuina incomprensión. «Soy tu madre, te di la vida, te crié sola. ¿Qué hice para merecer este odio?». Por un momento, algo parpadeó en los ojos de Daniela. Un destello de... ¿culpa? ¿Vergüenza? Pero lo suprimió rápidamente. «Lo que tú hiciste fue traerme a este mundo sin preguntarme si quería estar aquí», respondió con amargura. «Siempre fuiste pobre. Siempre vendiendo tamales como una cualquiera. Me daba vergüenza cuando mis compañeras de escuela te veían en la esquina. ¿Esa es tu mamá, Daniela, la tamalera? ¿Sabes lo humillante que era eso? Daniela, yo trabajaba honradamente para darte de comer, para pagarte la escuela». «¡Exacto!», explotó Daniela. «Para darme. Eso era tu obligación. Yo no te pedí que me traje al mundo. Y ahora que estoy pasando por un momento difícil, que mi esposo me dejó, que no tengo trabajo, lo mínimo que puedes hacer es mantenerme. Es lo mínimo». Salió de la habitación, azotando la puerta,
dejando a Leonor sumida en un mar de dolor y confusión. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento había fallado como madre? Pasaron 3 días antes de que Leonor reuniera las fuerzas suficientes para ir sola a la clínica del Seguro Social. El camino que normalmente le tomaba 20 minutos le tomó casi 1 hora. Cada paso era una agonía. Se detenía cada pocos metros para recuperar el aliento, recargándose en las paredes, en los postes, en lo que fuera que la sostuviera. La gente que pasaba la miraba con lástima, algunos con indiferencia. Una señora mayor se detuvo y le preguntó: ¿Se encuentra bien, doña? Sí, gracias. Solo voy a la clínica, respondió Leonor, tratando de sonreír. ¿Quiere que llame a alguien? ¿Algún familiar? Leonor negó con la cabeza. No tengo a nadie. Qué doloroso era admitir esa verdad. Tenía una hija, 2 nietos, pero en términos prácticos, estaba completamente sola. Cuando finalmente llegó a la clínica, había una fila enorme. El sol de mayo caía implacable sobre el patio donde esperaban decenas de personas. Leonor se sentó en una banca, sintiendo que en cualquier momento volvería a desmayarse. Doña Leonor Castillo. Escuchó su nombre después de lo que parecieron horas. Se levantó con dificultad y entró al consultorio. La doctora que la atendió era una mujer joven, de unos 35 años, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo y unos ojos color miel que irradiaban calidez. «Siéntese, señora». «¿Qué la trae por aquí?», preguntó la doctora mientras revisaba la presión arterial de Leonor. «Doctora, me desmayé hace unos días. Tengo diabetes e hipertensión, pero no he podido comprar mis medicamentos este mes». La doctora frunció el ceño mientras leía el monitor de presión. 220/130. «Señora, esto es peligrosamente alto. ¿Por qué no ha comprado sus medicamentos? Es vital que los tome». Leonor bajó la mirada avergonzada. «Es que mi pensión, su pensión no le alcanza». «No es eso. Es que mi hija, ella». Leonor sintió que no podía continuar. La vergüenza la consumía. La doctora dejó el estetoscopio sobre la mesa y se sentó frente a Leonor, tomando sus manos con gentileza. «Señora, necesito que me cuente qué está pasando. Esto es más que un problema médico». Y entonces, como una presa que se rompe, Leonor contó todo. Entre lágrimas y sollozos, relató cómo Daniela le quitaba toda su pensión, cómo la amenazaba con alejarla de sus nietos, cómo comía solo sobras, cómo estaba siendo maltratada en su propia casa. Las palabras salían atropelladas, mezcladas con llanto, 30 años de sacrificio reducidos a esta humillación final. Cuando terminó, levantó la vista esperando ver lástima o incredulidad en los ojos de la doctora, pero lo que vio fue algo diferente, algo que no podía describir. Los ojos de la doctora brillaban con una luz extraña, como si hubiera fuego detrás de ellos. «Señora Leonor», dijo la doctora con una voz que de repente sonaba diferente, más profunda, más resonante. «¿Conoce Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8? Leonor parpadeó, confundida. Sí, soy cristiana, pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo», recitó la doctora. «Su hija no solo está fallando en cuidarla, está explotándola, está amenazándola, está negándole lo básico para vivir. Y peor aún, está usando a sus propios hijos como rehenes emocionales. Doctora, ¿por qué me cita la Biblia?» La doctora sonrió, pero no era una sonrisa común. Era una sonrisa llena de dolor y amor al mismo tiempo. Porque necesita entender que lo que le está pasando no es voluntad de Dios, no es su destino sufrir así. Su hija ha elegido un camino de maldad y las consecuencias de ese camino vendrán. ¿Consecuencias? Leonor se sintió mareada nuevamente. Había algo en la presencia de esta doctora que la hacía sentir diferente, como si estuviera en presencia de algo sagrado. «Señora Leonor, su hija le está quitando el dinero que ganó con sangre y lágrimas. La está dejando morir de hambre y enfermedad. Y usa el amor que usted tiene por sus nietos como un arma. Pero escúcheme bien,
La doctora se inclinó más cerca, y por un momento Leonor creyó ver que sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. La justicia divina no tarda para siempre, y cuando llegue, será exacta. Su hija será despojada de lo que más desea, así como ella la está despojando a usted de lo que más necesita. Leonor sintió un escalofrío recorrer toda su columna. «Doctora, ¿quién es usted?» La mujer sonrió nuevamente. «Soy alguien que ve el sufrimiento de los justos y la maldad de los crueles. Soy alguien que conoce cada lágrima que ha derramado. Y soy alguien que le promete que su hija pagará por lo que le ha hecho». Antes de que Leonor pudiera responder, la doctora se levantó y comenzó a escribir recetas. «Voy a darle muestras gratis de medicamentos que tenemos aquí en la clínica. Metformina, losartán y un multivitamínico, suficiente para 2 meses. Y escúcheme bien, cuando su hija reciba su castigo, y lo recibirá, quiero que recuerde que fue porque ella eligió este camino, no usted. ¿Entiende?» Leonor asintió, aturdida, tomando las bolsas con medicamentos que la doctora le extendía. «Gracias, doctora. Gracias por... No me agradezca a mí, agradezca a aquel que nunca abandona a sus hijos». Cuando Leonor salió del consultorio, se dio la vuelta para ver una vez más a la extraña doctora, pero la puerta se había cerrado. En la placa del consultorio decía, «Doctora María Luz González», pero cuando preguntó en recepción por la doctora González, la enfermera la miró confundida. «Señora, aquí no trabaja ninguna doctora con ese nombre. El consultorio 3 está cerrado desde hace 2 semanas por remodelación». Leonor miró las bolsas de medicamentos en sus manos. Eran reales, completamente reales, y entonces una comprensión lenta pero poderosa comenzó a crecer en su corazón. «Jesús», susurró, «fuiste tú, ¿verdad?» El viento sopló suavemente, moviendo su cabello gris, y en ese momento Leonor supo, con una certeza que iba más allá de la razón, que había sido visitada por algo divino. ¿Creen que es correcto que los hijos adultos exijan todo el dinero de sus padres mayores? ¿Es justo usar a los nietos como rehenes emocionales? Dejen su opinión en los comentarios. Esta historia apenas comienza, y lo que viene dejará a todos sin palabras. Leonor regresó a casa caminando despacio, abrazando contra su pecho las bolsas con medicamentos, como si fueran el tesoro más preciado del mundo. Y en cierto modo, lo eran. Eran la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras caminaba por las calles de Monterrey, su mente no dejaba de repetir las palabras de aquella misteriosa doctora. Su hija pagará por lo que le ha hecho. Obit no había sido dicho con venganza, sino con la firmeza de quien enuncia una ley inmutable como la gravedad o el paso del tiempo. Cuando llegó a casa, encontró a Daniela en la sala viendo televisión y comiendo papas fritas. No levantó la vista cuando su madre entró. «Regresaste», dijo sin emoción. «Pensé que te habías muerto por ahí». Leonor no respondió. Caminó directamente a su habitación, cerró la puerta y con manos temblorosas abrió las bolsas de medicamentos. Tomó las pastillas que necesitaba con un poco de agua del vaso que mantenía junto a su cama. Luego se arrodilló. Necesitaba orar, necesitaba entender. «Señor Jesús», comenzó con voz quebrada, «sé que fuiste tú en ese consultorio. Sé que me visitaste. No sé por qué, no sé si lo merezco, pero te agradezco. Gracias por no abandonarme. Gracias por verme cuando hasta mi propia hija me desprecia». Hizo una pausa, luchando con los sentimientos contradictorios en su corazón. «Pero Señor, no quiero que castigues a Daniela. Sé que me ha hecho daño. Sé que está siendo cruel, pero es mi hija. La amo a pesar de todo. Si hay una manera de que su corazón cambie sin que sufra, te lo suplico». En ese momento, escuchó risas desde la sala. Daniela estaba hablando por teléfono con alguien. «Sí, mamá finalmente entendió cómo son las cosas», la escuchó decir entre risas. «Ahora me da toda su pensión sin protestar. Es lo mínimo que puede hacer después de todo. Además, ¿para qué necesita dinero una vieja? Ya no va a ningún lado, ya no hace nada». Leonor sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Cerró los ojos con fuerza, y las lágrimas corrieron libremente. «Entiendo, Señor»,
susurró. Entiendo que algunas personas eligen su propio destino, sin importar cuánto amor les demos. Hágase tu voluntad. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Gracias a los medicamentos, Leonor comenzó a sentirse mejor. La presión arterial bajó, los niveles de azúcar se estabilizaron, recuperó un poco de energía. Daniela no notó el cambio, o simplemente no le importó. Lo que Daniela sí notó fue a un hombre que comenzó a frecuentar la tienda de abarrotes de la esquina. Se llamaba Roberto Mendoza, tenía 42 años y era dueño de una cadena de restaurantes en Monterrey. Alto, bien parecido, con un BMW último modelo, representaba exactamente el tipo de salvación que Daniela había estado esperando. Un sábado por la tarde, Daniela se arregló más de lo usual. Se puso un vestido ajustado, se maquilló cuidadosamente y se perfumó exageradamente. Leonor la observaba desde la cocina mientras preparaba frijoles para la comida. ¿Vas a salir, hija? ¿Y a ti qué te importa?, respondió Daniela sin voltear a verla. Cuida a los niños y no les des mucha comida, que luego se ponen exigentes. Daniela, son niños en crecimiento, necesitan comer bien. Daniela se volvió con furia en los ojos. ¿Sabes qué, mamá? Estoy harta de tus opiniones sobre cómo debo criar a mis hijos. Son míos, ¿entiendes? Míos. Tú ya tuviste tu oportunidad de ser madre y mira cómo me saliste. Una divorciada sin trabajo. Hija, por favor, no hables así. Me voy. Volveré tarde. Y si los niños preguntan por mí, les dices que estoy trabajando en conseguirnos una mejor vida, algo que tú nunca pudiste hacer. La puerta se cerró con fuerza y Leonor se quedó parada en medio de la cocina, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Escuchó los pasos de Mateo bajando las escaleras. Abuela, ¿por qué mi mamá siempre es tan mala contigo? Leonor se limpió las lágrimas rápidamente y sonrió. No te preocupes, mi amor. Ven, ayúdame a hacer las tortillas. Lo que Daniela no sabía era que sus salidas con Roberto Mendoza no pasaban desapercibidas. El barrio entero comenzó a murmurar. Ahí va Daniela con su nuevo novio rico, decían las vecinas. Pobre de su mamá, trabajó toda la vida para criar a esa malagradecida. Roberto era un hombre divorciado sin hijos, y desde el primer momento dejó claro que quería formar una familia. Me encantan los niños, le dijo a Daniela en su tercera cita. Tus hijos son hermosos, pero me gustaría tener más. Tal vez una niña. Los ojos de Daniela brillaron con codicia y esperanza. Yo también quiero más hijos. Mintió. La verdad era que había decidido no tener más después de Sofía, pero si Roberto quería una niña, ella le daría a esa niña, lo que fuera para asegurar su futuro económico. Comenzaron a salir formalmente. Roberto la llevaba a restaurantes caros, le compraba ropa de marca, le prometía un futuro donde nunca tendría que preocuparse por dinero. Era todo lo que Daniela había soñado. Deberías dejar esa casa vieja, le sugirió Roberto una noche mientras cenaban en un restaurante italiano. Ven a vivir conmigo. Tengo una residencia en San Pedro Garza García. 5 recámaras, alberca, jardín, perfecta para una familia. ¿Y mi mamá?, preguntó Daniela, no por preocupación genuina, sino calculando. Tu mamá puede quedarse en tu casa actual, o puede buscar un asilo. Ya tiene edad para eso, ¿no? Daniela asintió. Tienes razón. Ya es hora de que cada quien viva su vida. No sentía ni una pizca de culpa. En su mente había reescrito toda su historia para hacerse la víctima. Su madre no había sacrificado nada por ella, solo había hecho su obligación, y ahora que finalmente tenía la oportunidad de escapar de la pobreza, no iba a dejar que sentimientos obsoletos como la gratitud o el amor filial la detuvieran. 3 semanas después de conocer a Roberto, Daniela llegó a casa flotando en las nubes. Leonor estaba en la cocina preparando tamales, como siempre. Mateo y Sofía hacían su tarea en la mesa del comedor. «Mamá», anunció Daniela con una sonrisa enorme, «Roberto me pidió matrimonio». Leonor se quedó congelada con las manos cubiertas de masa. «¿Matrimonio? Pero apenas lo conoces». «Ya estuvo bueno de tus opiniones», cortó Daniela. «Me voy a casar en 3 meses y nos vamos a mudar a San Pedro, los niños y yo». «¿Y yo?»,
preguntó Leonor con voz pequeña. Daniela se encogió de hombros. Tú te quedas aquí. La casa es tuya de todos modos, ¿no? Ah, pero obviamente ya no voy a necesitar tu pensión. Roberto gana muy bien. Por primera vez en meses, Leonor sintió un destello de esperanza. Si Daniela se iba, si ya no necesitaba su dinero, tal vez podría volver a tener su vida. Podría comprar sus medicinas, comer adecuadamente, tal vez incluso volver a vender tamales para tener un ingreso extra. Me alegro por ti, hija, dijo sinceramente. Espero que Roberto sea un buen hombre y te haga feliz. Lo es, respondió Daniela con suficiencia. Y lo será aún más cuando le dé una hija. Dice que siempre ha querido una niña. Algo en el tono de Daniela hizo que Leonor recordara las palabras de aquella misteriosa doctora. Su hija será despojada de lo que más desea. Leonor sacudió la cabeza. No, no podía pensar así. No podía desear el mal para su propia hija, sin importar cuánto daño le hubiera hecho. Al día siguiente, Daniela fue al ginecólogo para un chequeo general. Quería asegurarse de que todo estuviera bien antes de intentar embarazarse. Roberto había sugerido que comenzaran a intentar tener un bebé inmediatamente después de la boda. Es mejor no esperar, le había dicho. Ya no somos tan jóvenes. El ginecólogo, el doctor Martínez, era un hombre de unos 60 años con décadas de experiencia. Realizó los exámenes de rutina, tomó muestras de sangre, hizo un ultrasonido. Señora Daniela, le enviaré los resultados a su correo en 2 días, le dijo mientras se quitaba los guantes. Pero quiero hacerle algunas preguntas. ¿Ha tenido periodos irregulares últimamente? Bueno, sí, admitió Daniela. Los últimos 3 meses han sido muy irregulares. Pero pensé que era por el estrés del divorcio. El doctor asintió, escribiendo notas en su expediente. Entiendo. ¿Algún dolor pélvico? ¿Fatiga inusual? Ahora que lo menciona, sí. Me he sentido muy cansada. Pero de nuevo, pensé que era estrés. Está bien. Los resultados nos dirán más. No se preocupe por ahora. Pero la expresión del doctor Martínez no era tranquilizadora. Había visto algo en el ultrasonido que no le gustaba nada. 2 días después, Daniela abrió su correo electrónico mientras tomaba café en la sala. Los niños estaban en la escuela, Leonor estaba en su cuarto, y la casa estaba en silencio. Abrió el archivo adjunto del doctor Martínez y comenzó a leer. Al principio las palabras médicas técnicas no significaban nada para ella. Insuficiencia ovárica prematura, niveles de FSH elevados. Reserva ovárica severamente disminuida. Siguió leyendo, con el corazón comenzando a acelerarse. Daño ovárico irreversible. Probabilidad de embarazo natural, menos del 1%. Se recomienda consulta con especialista en fertilidad para explorar opciones alternativas como donación de óvulos. El teléfono se le cayó de las manos. No, no. Marcó al consultorio del doctor Martínez con manos temblorosas. Doctor, acabo de ver los resultados. Tiene que haber un error. La voz calmada del doctor vino del otro lado de la línea. Señora Daniela, lamento mucho la noticia, pero no hay error. Sus ovarios han sufrido un daño severo e irreversible. La causa exacta es desconocida. A veces sucede sin razón aparente, pero el resultado es claro. La probabilidad de que pueda embarazarse naturalmente es prácticamente nula. «¡Pero tengo 38 años!», gritó Daniela. «¡No es posible! ¡Quiero una segunda opinión!». Por supuesto, es su derecho. Le recomiendo al doctor Salazar en el Hospital Christus Muguerza. Es el mejor especialista en fertilidad de Monterrey. Pero señora Daniela, necesito que entienda que incluso con tratamientos de fertilidad, las probabilidades son extremadamente bajas. El daño es demasiado severo. Daniela colgó sin despedirse. Se quedó sentada en el sofá, mirando la pared, mientras la realidad comenzaba a hundirse en su conciencia como un cuchillo. Estéril. La palabra resonaba en su mente como una sentencia de muerte. No podría darle una hija a Roberto, no podría tener más hijos. Nunca. Creen en la justicia divina, creen que Dios realmente interviene cuando alguien maltrata a sus padres. Comenten qué piensan sobre lo que acaba de pasarle a Daniela. ¿Es coincidencia o es consecuencia?
Daniela pasó los siguientes 3 días en un estado de negación total. Visitó a 4 ginecólogos diferentes, pagando consultas carísimas con el dinero que había ahorrado de las pensiones de su madre. Todos le dijeron exactamente lo mismo: insuficiencia ovárica prematura irreversible, daño ovárico severo, probabilidad de embarazo menos del 1%. El último especialista, el doctor Salazar, le habló con brutal honestidad. Señora Daniela, he visto casos así antes. A veces el cuerpo simplemente se apaga. Los ovarios dejan de funcionar. Podríamos intentar tratamientos de fertilidad extremadamente costosos, pero le seré franco, he visto pocos éxitos en casos tan severos como el suyo. La opción más realista sería la donación de óvulos o la adopción. Daniela salió de ese consultorio sintiendo que su mundo se derrumbaba. Roberto quería una hija suya, de su sangre. Había sido muy claro sobre eso. Ya hay suficientes niños adoptados en el mundo, le había dicho una vez. Yo quiero tener hijos míos, ¿entiendes? Llegó a casa y se encerró en su habitación. No comió, no habló con nadie. Leonor tocó a su puerta esa noche. Hija, ¿estás bien? No has salido en todo el día. Vete, gritó Daniela desde adentro. Déjame en paz. Leonor se alejó en silencio, con el corazón encogido. Sabía que algo terrible había pasado, pero no sabía qué. Una semana después, Daniela finalmente reunió el valor para contarle a Roberto. Se encontraron en un café en San Pedro Garza García. Daniela había llorado tanto en los últimos días que tenía los ojos permanentemente hinchados. Roberto, comenzó con voz temblorosa, necesito decirte algo importante. Fui al médico y... Le contó todo. Los resultados, las opiniones de los especialistas, la brutal verdad de que nunca podría darle un hijo biológico. Roberto la escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. Cuando ella terminó, él se quedó callado por un largo momento. Entonces, ¿no puedes tener más hijos?, preguntó finalmente con voz fría. No, naturalmente no. Pero Roberto, todavía tengo a Mateo y a Sofía. Tú dijiste que te encantaban los niños. Sí, me encantan, interrumpió Roberto. Pero yo quiero mis propios hijos también, Daniela. Te lo dije desde el principio. Quiero una familia grande. Quiero tener hijos míos. ¿Podríamos adoptar? No quiero adoptar. Roberto se levantó dejando un billete sobre la mesa. Daniela, eres una mujer hermosa, y tus hijos son geniales. Pero yo fui muy claro desde el principio sobre lo que quiero, y si no podemos tener eso juntos, entonces... Lo siento. Roberto, espera. Daniela se levantó desesperada, pero él ya estaba caminando hacia la puerta. Por favor, te amo, podemos hacer que funcione. Él se volvió y la mirada que le dirigió fue de lástima mezclada con irritación. Daniela, tengo 42 años, no tengo tiempo para perderlo en una relación que no me va a dar lo que quiero. Lo siento, de verdad. Pero esto se acabó. Daniela se quedó parada en medio del café, mientras todos los presentes la miraban. Las lágrimas corrían por sus mejillas, el rímel se le corría y por primera vez en su vida adulta sintió lo que era la verdadera desesperación. Regresó a casa tambaleándose, casi en shock. Pasó por la sala donde Leonor estaba ayudando a Mateo con su tarea. «Mamá», la voz de Daniela sonaba hueca, vacía. «Necesito hablar contigo». Leonor levantó la vista preocupada por el aspecto demacrado de su hija. «Claro, hija. Mateo, ve a jugar con tu hermana». Cuando el niño salió, Daniela se derrumbó en el sofá y por primera vez en meses, tal vez años, habló con su madre de manera honesta. «Estoy estéril, mamá», dijo con voz quebrada. «Los doctores dicen que nunca podré tener más hijos. Y Roberto me dejó. Dijo que quiere una mujer que pueda darle hijos». Leonor sintió una mezcla confusa de emociones. Dolor por ver a su hija sufrir, pero también un eco lejano de las palabras de aquella doctora. Su hija será despojada de lo que más desea. «Lo siento mucho, hija», dijo Leonor sinceramente, porque a pesar de todo, seguía siendo su madre y el dolor de su hija le dolía también. «¿Por qué me pasa esto a mí?», sollozó Daniela. «¿Qué hice para merecer esto?». Leonor guardó silencio. Las palabras estaban ahí, en la punta de su lengua.
Maltrataste a tu madre. La dejaste morir de hambre. Le negaste sus medicinas. Amenazaste con quitarle a sus nietos. Pero no las dijo. No en ese momento. En cambio, preguntó, «Hija, ¿alguna vez te has detenido a pensar en las consecuencias de tus acciones? ¿En cómo has tratado a las personas?» Daniela levantó la vista confundida. «¿De qué hablas?» «Hija, me has quitado mi pensión completa durante meses. Me has negado dinero para mis medicinas. Me has amenazado con alejarme de mis nietos si no te daba todo mi dinero. Me has dejado comer sobras. Me has tratado como si fuera tu enemiga. Eso es diferente», explotó Daniela. «Tú eres mi madre. Era tu obligación ayudarme». «Y tú eres mi hija», respondió Leonor con calma, aunque su corazón latía fuertemente. «Y era tu obligación cuidarme en mi vejez, no explotarme. Sabías que estuve a punto de morir por no tener mis medicinas. Sabías que me desmayé de hambre. Eso fue... Tú estás exagerando». «No estoy exagerando, Daniela. Y ahora estás viviendo las consecuencias de tus decisiones». «¿Consecuencias?» Daniela se levantó furiosa. «¿Estás diciendo que Dios me hizo estéril como castigo por no darte dinero?» Leonor también se levantó y por primera vez en meses miró a su hija directamente a los ojos sin miedo. «No sé si fue Dios o simplemente la vida, pero sí sé esto. La Biblia dice en Gálatas 6, versículo 7, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Tú sembraste crueldad, amenazas, explotación, y ahora estás cosechando soledad y pérdida. Daniela se quedó en silencio, procesando las palabras de su madre. Por primera vez, un destello de verdadera comprensión cruzó su rostro, pero duró solo un segundo antes de que el orgullo y la negación volvieran a tomar control. «Eres una vieja amargada», escupió Daniela. «Estás disfrutando mi sufrimiento». «No, hija», Leonor negó con la cabeza tristemente. «Tu dolor me duele a mí también, porque te amo. Pero sí creo que tal vez, solo tal vez, esto es una oportunidad para que reflexiones sobre el tipo de persona en la que te has convertido». Daniela salió de la sala hecha una furia, azotando la puerta de su cuarto. Leonor se quedó de pie en medio de la sala, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Señor», oró en silencio, «si esto es tu forma de enseñarle, te suplico que también le des la sabiduría para aprender. Porque el castigo sin comprensión solo trae más amargura». Los días siguientes fueron un infierno para Daniela. Cayó en una depresión profunda. Se la pasaba en cama, mirando el techo, llorando sin parar. No comía, no se bañaba, no hablaba con nadie. Leonor intentó acercarse varias veces, ofreciendo comida, palabras de consuelo, pero Daniela la rechazaba violentamente cada vez. «Todo esto es tu culpa», le gritó una noche. «Si no fueras tan pobre, si no fueras tan patética, yo habría tenido una mejor vida». Mateo y Sofía escuchaban los gritos desde su cuarto, asustados y confundidos. Una noche, Mateo se escapó de su habitación y fue a ver a su abuela. «Abuela, ¿mi mamá se va a morir?», preguntó con lágrimas en los ojos. «Llora todo el tiempo, ya no nos habla». Leonor abrazó a su nieto. «No, mi amor, tu mamá está pasando por un momento muy difícil. Está triste porque quería tener un bebé y los doctores le dijeron que no puede. ¿Y por eso está enojada contigo?». «Sí, mi cielo. A veces cuando las personas están muy tristes, buscan a alguien a quien culpar, y tu mamá me culpa a mí. Pero tú no hiciste nada malo, abuela. Tú solo nos cuidas y nos amas». Leonor sintió que su corazón se iba a romper de ternura. «Gracias, mi amor. Nunca olvides que la abuelita los ama más que a nada en el mundo». ¿Es justo que Daniela esté sufriendo así? ¿O está recibiendo exactamente lo que sembró? Cuando maltratamos a nuestros padres, ¿realmente hay consecuencias divinas? Comenten su opinión. La historia final los dejará reflexionando. Pasaron 2 meses desde que Daniela recibió el diagnóstico de infertilidad. 2 meses en los que se hundió más y más en la depresión, en la amargura, en el odio hacia todo y todos. Pero algo comenzó a cambiar cuando una tarde, buscando entre sus cosas viejas, encontró una caja con fotografías de su infancia.
Ahí estaba ella, una niña de 5 años, sonriendo junto a su madre en el puesto de tamales. Su madre lucía joven, hermosa, llena de vida a pesar del cansancio, y ella, pequeña Daniela, se veía feliz, genuinamente feliz. Siguió mirando las fotos, ella a los 10 años, con un vestido nuevo que su madre había comprado vendiendo tamales durante un mes entero. Ella a los 15, graduándose de secundaria, con su madre llorando de orgullo en la audiencia. Ella a los 18, yendo a la universidad gracias a los ahorros de toda una vida de su madre. ¿Cuándo había comenzado a odiar a la mujer que sacrificó todo por ella? En ese momento, escuchó voces en la sala. Se asomó desde su cuarto y vio a Leonor hablando con una mujer joven que no conocía. «Doña Leonor», decía la mujer, «mi mamá le manda saludos. Dice que usted fue la única que la ayudó cuando estaba enferma hace años, que le dio comida cuando no teníamos nada». «Ay, mijita, no fue nada», respondió Leonor con humildad. «Así somos entre vecinos, nos ayudamos». «No, doña, fue todo para nosotros, y ahora que mi mamá ya está mejor y yo tengo trabajo, queremos invitarla a comer. Por favor, díganos cuándo puede». Daniela observaba la escena con algo que no había sentido en mucho tiempo: vergüenza. Su madre, la mujer a la que ella había despreciado como pobre y patética, era querida y respetada por todo el vecindario. Mientras ella, Daniela, no tenía ni un solo amigo verdadero. Esa noche, por primera vez en 2 meses, Daniela salió de su cuarto. Encontró a Leonor en la cocina, preparando la cena para Mateo y Sofía. «Mamá», dijo con voz ronca por el desuso, «necesito hablar contigo». Leonor se volvió sorprendida. Daniela se veía terrible, demacrada, con ojeras profundas, el cabello sin lavar, pero había algo diferente en sus ojos, algo que Leonor no había visto en años. «Claro, hija, siéntate». Daniela se sentó en la mesa de la cocina mirando sus manos. Por un largo momento no dijo nada. Luego comenzó a hablar. «Mamá, he sido un monstruo contigo». Leonor abrió la boca para protestar, pero Daniela levantó la mano. «No, déjame hablar. Necesito decir esto. He sido cruel. Te quité tu dinero. Te negué comida. Te amenacé con quitarte a tus nietos. Te traté peor que a un perro. Y todo porque estaba enojada con la vida. Enojada porque mi matrimonio fracasó. Enojada porque no tenía dinero. Enojada porque sentía que merecía más de lo que tenía». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Pero la verdad es que tú me diste todo, mamá. Trabajaste hasta quebrantarte para que yo tuviera estudios. Me criaste sola después de que papá murió. Vendiste tamales durante 30 años, con lluvia, con sol, con frío, solo para que yo no pasara hambre, y yo te pagué con odio y crueldad». Leonor también estaba llorando ahora. «Y ahora», Daniela soltó un sollozo, «ahora estoy estéril, y perdí al hombre que amaba, y me quedé sola. Y sé, mamá, sé que esto es por lo que te hice. Lo sé». «Hija, no, mamá, déjame terminar. Vi las fotos de cuando era niña, vi lo feliz que era, vi cuánto me amabas. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que en algún momento del camino me convertí en la villana de mi propia historia. Me convertí en todo lo que odiaba. Me convertí en alguien cruel, egoísta, abusiva». Daniela levantó la vista mirando directamente a los ojos de su madre. «No espero que me perdones, no espero que me ames después de todo lo que te hice. Solo quiero que sepas que lo siento tanto, mamá. Lo siento por cada día que te hice sufrir, por cada lágrima que causé, por cada vez que te amenacé con quitarte a tus nietos. Lo siento muchísimo». Se derrumbó sobre la mesa, sollozando como no lo había hecho desde que era niña. Y entonces sintió los brazos de su madre rodeándola, abrazándola, sosteniéndola. «Mi niña», susurró Leonor, «mi pequeña, claro que te perdono, claro que te amo. Eres mi hija, siempre serás mi hija». Ambas lloraron juntas, abrazadas en esa cocina modesta, mientras afuera el sol se ponía sobre Monterrey. Pero el perdón no borra las consecuencias. Esa verdad se hizo evidente días después, cuando Daniela intentó contactar a Roberto. Le escribió mensajes, lo llamó, le mandó emails, todos sin respuesta.
Finalmente, a través de una amiga común, se enteró de que Roberto ya estaba saliendo con alguien más. Una mujer de 30 años, sin hijos, con toda la capacidad del mundo para darle la familia que él quiere. El dolor fue devastador, pero esta vez Daniela no culpó a nadie más que a sí misma. «Mamá», le dijo a Leonor una noche, «quiero preguntarte algo. Dime, hija, ¿tú crees que Dios me castigó? ¿Tú crees que por eso quedé estéril?» Leonor pensó cuidadosamente su respuesta. «Hija, no sé si fue castigo divino o simplemente las consecuencias naturales de nuestras acciones. Lo que sí sé es que 1 de Timoteo 5:8 dice, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tú no solo dejaste de proveer para mí, sino que me explotaste, y la Biblia también dice que todo lo que sembramos, eso cosecharemos. Entonces sí fue un castigo. Fue una consecuencia, hija, y las consecuencias están para enseñarnos, no solo para lastimarnos. La pregunta es, ¿qué vas a aprender de esto? Los meses siguientes fueron de sanación lenta pero genuina. Daniela comenzó a buscar trabajo seriamente. Consiguió un empleo en una tienda departamental. No pagaba mucho, pero era honesto, y por primera vez en años, Daniela sentía orgullo por ganarse su propio dinero. También comenzó a tratar a su madre de manera diferente. No solo con respeto, sino con amor genuino. Le preparaba el desayuno, le compraba sus medicinas con su propio dinero, le agradecía por cuidar a los niños. «Mamá», le dijo un día, «quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida compensándote por el daño que te hice. Hija, no necesitas compensarme, solo necesito verte feliz y en paz». Pero Daniela insistió, y cumplió su palabra. Sin embargo, la esterilidad permanecía. Era un recordatorio constante de lo que había perdido por su crueldad. Cada vez que veía a una mujer embarazada, sentía una punzada en el corazón. Cada vez que Mateo o Sofía le preguntaban si tendrían un hermanito, tenía que explicarles con dolor que no. Un día, casi un año después del diagnóstico, Daniela fue a la iglesia donde Leonor asistía desde hace décadas. Nunca había sido muy religiosa, pero sintió la necesidad de estar ahí. El pastor estaba predicando sobre Gálatas 6:7. «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Las palabras golpearon a Daniela como un martillo. Eso era exactamente lo que le había pasado. Había sembrado crueldad y había cosechado esterilidad y soledad. Después del servicio, se acercó al pastor. «Pastor, tengo una pregunta. Si alguien cosechó consecuencias terribles por sus pecados pasados, ¿hay esperanza de restauración?» El pastor la miró con compasión. «Hermana, Dios es un Dios de segunda oportunidades. Las consecuencias de nuestras acciones pueden quedarse con nosotros, es cierto, pero Él puede usar esas mismas consecuencias para transformarnos en mejores personas. La restauración no siempre significa que las cosas vuelvan a ser como antes. A veces significa encontrar nueva vida en medio de las ruinas». Pasaron 2 años. Daniela nunca volvió a quedar embarazada. La esterilidad era permanente, como los doctores habían dicho. Roberto se casó con su nueva novia y tuvieron una hija. Cada vez que Daniela veía fotos en redes sociales, sentía dolor, pero había aprendido a no dejar que ese dolor la consumiera. En cambio, enfocó toda su energía en ser una mejor madre para Mateo y Sofía, y una mejor hija para Leonor. Ascendió en su trabajo hasta convertirse en gerente de la tienda. Con su salario, le hizo reparaciones a la casa. Le compró muebles nuevos a su madre. Se aseguró de que Leonor tuviera todo lo que necesitaba. También comenzó a hacer trabajo voluntario en un asilo de ancianos. «Si no puedo tener más hijos», le explicó a su madre, «al menos puedo cuidar a los adultos mayores que fueron abandonados por sus hijos. Puedo asegurarme de que no sufran como yo te hice sufrir a ti». Leonor observaba la transformación de su hija con lágrimas de alegría. «Estoy tan orgullosa de ti, hija». Un sábado por la tarde, Daniela estaba limpiando el ático cuando encontró una vieja Biblia que había pertenecido a su padre. La abrió al azar y sus ojos cayeron en Proverbios 23, 22 al 25. «Oye a tu padre, a aquel que te engendró,
Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad, y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Leyó el pasaje una y otra vez, y entonces lo entendió. Su castigo no había sido la esterilidad en sí misma. Su castigo había sido perder la oportunidad de crear nueva vida porque había despreciado y maltratado a quien le había dado la vida. Bajó del ático y encontró a Leonor en el jardín, regando las plantas con Mateo y Sofía. «¡Mamá!», llamó Daniela. Leonor se volvió, sonriendo. «Sí, hija, solo quería decirte que te amo. Y que gracias por nunca rendirte conmigo, ni siquiera cuando lo merecía». Leonor dejó la manguera y caminó hacia su hija, tomando su rostro entre sus manos arrugadas. «Hija mía, el amor de una madre nunca se rinde, nunca». Se abrazaron bajo el sol de Monterrey, mientras Mateo y Sofía corrían alrededor de ellas riendo. 5 años después del diagnóstico de esterilidad, Daniela estaba en paz. No era la paz de tener todo lo que quería, sino la paz de haber aprendido a vivir con las consecuencias de sus acciones mientras se convertía en una mejor persona. Nunca tuvo más hijos. Nunca se volvió a casar. Pero encontró propósito en cuidar de su madre, en criar a Mateo y Sofía, y en ayudar a otros adultos mayores a través de su trabajo voluntario. Una tarde, mientras cenaban juntas, Leonor le hizo una pregunta que había estado guardando por años. «Hija, ¿alguna vez te arrepientes de cómo trataste a la doctora de la clínica cuando te desmayaste?» Daniela la miró confundida. «¿Qué doctora, mamá? Yo nunca fui al hospital cuando te desmayaste. Fui yo quien te dejó inconsciente en el piso». Fue el turno de Leonor de lucir confundida. «No, hija. Estoy hablando de cuando yo fui a la clínica y una doctora me atendió. Una doctora muy especial que me dio medicamentos gratis y me dijo que tú recibirías las consecuencias de tus acciones». «¿Qué?». Daniela se quedó helada. «¿Una doctora te dijo que yo recibiría consecuencias?». «Sí», Leonor asintió. «Fue muy extraña. Dijo que era como si pudiera ver todo lo que estaba pasando, que sabía que me estabas explotando, y luego me citó versículos bíblicos, y cuando pregunté en la recepción por ella, me dijeron que ese consultorio había estado cerrado por semanas». El silencio cayó sobre la mesa como una manta pesada. «Mamá», Daniela preguntó con voz temblorosa, «¿crees que fue Jesús?». Leonor terminó la pregunta. «Sí, hija, creo que fue él, o un ángel enviado por él. No sé, pero lo que sí sé es que todo lo que esa doctora dijo se cumplió al pie de la letra». Daniela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Durante todos estos años había pensado que su esterilidad era solo mala suerte o un problema médico inexplicable. Pero ahora, al escuchar la historia de su madre, entendía la verdad completa. No había sido coincidencia. Había sido justicia divina. «Mamá», dijo Daniela con lágrimas en los ojos, «¿crees que algún día Dios me perdonará completamente?». Leonor tomó la mano de su hija. «Hija, Dios te perdonó en el momento en que te arrepentiste de verdad. Pero el perdón no significa que las consecuencias desaparezcan. Significa que podemos vivir en paz a pesar de ellas. Y mírate ahora. Eres una mujer diferente. Eres buena madre, buena hija, buena persona. Esas son las verdaderas señales de que Dios te ha restaurado». Daniela asintió limpiándose las lágrimas. «Nunca tendré más hijos. Esa es mi consecuencia para siempre. Pero tienes razón. Puedo vivir con eso, porque ahora entiendo que el castigo no fue solo para lastimarme, sino para transformarme». En el presente, Daniela tiene 44 años. Mateo tiene 13 y Sofía 11. Leonor tiene 74 y vive cómodamente, cuidada amorosamente por su hija. Daniela nunca se casó nuevamente. Nunca tuvo más hijos. Cada mes, cuando llega a ver a mujeres embarazadas o bebés, siente una punzada de dolor y arrepentimiento, pero ya no es un dolor que la destruye. Es un dolor que le recuerda la importancia de honrar a quienes nos dieron la vida. Es un recordatorio constante de una verdad bíblica inmutable.
Todo lo que sembramos, eso cosecharemos. Sembró crueldad hacia quien le dio la vida, y cosechó la incapacidad de crear nueva vida. No hay vuelta atrás, no hay remedio. No hay segunda oportunidad para algunos errores, pero hay redención, hay transformación, hay la posibilidad de vivir mejor a pesar de las consecuencias, y en eso Daniela encuentra su paz. Una noche, años después, Daniela le preguntó a su madre: «Mamá, si pudieras regresar el tiempo, ¿me habrías dejado sufrir las consecuencias antes? ¿Me habrías detenido cuando comencé a maltratarte?» Leonor pensó cuidadosamente. «Hija, no sé. Como madre, mi instinto es protegerte del dolor. Pero también sé que a veces el dolor es el único maestro que realmente escuchamos. Si hubiera intervenido antes, tal vez nunca hubieras aprendido esta lección. Y sí, la lección fue dolorosa, pero te hizo mejor persona. Pero ¿no te duele verme sufrir? ¿No te duele saber que nunca tendré más hijos?» «Me duele terriblemente», admitió Leonor. «Cada día rezo por ti. Pero también sé que este era el camino que necesitabas. Y estoy aquí, como siempre he estado, para amarte a través de todo». Daniela abrazó a su madre. «Gracias, mamá, por amarme incluso cuando no lo merecía, por perdonarme incluso cuando te lastimé, por estar aquí incluso cuando te rechacé. Eso es lo que hacen las madres, hija. Amamos, siempre, sin condiciones, sin importar qué». Y en ese abrazo, en esa cocina modesta en Monterrey, dos mujeres encontraron sanación, no la sanación perfecta donde todo vuelve a ser como antes, sino la sanación imperfecta de aceptar las cicatrices mientras se construye algo nuevo. La historia de Daniela es un recordatorio sombrío pero necesario. Dios ve todo, la justicia divina existe, y cuando maltratamos a quienes nos dieron la vida, las consecuencias pueden ser eternas. Mateo y Sofía crecieron viendo la transformación de su madre. Aprendieron la importancia de honrar a los padres, no por obligación, sino por amor y gratitud. Y cuando ellos tengan sus propios hijos algún día, le contarán esta historia. La historia de una mujer que aprendió demasiado tarde el precio de la crueldad, porque algunas lecciones solo se aprenden a través del dolor, y algunas consecuencias nos acompañan para siempre. Hermanos y hermanas, esta historia nos deja una lección que nunca debemos olvidar. Honrarás a tu padre y a tu madre no es solo un mandamiento, es una ley espiritual con consecuencias reales. Cuando maltratamos a quienes nos dieron la vida, cuando los explotamos en su vejez, cuando los amenazamos y abusamos de ellos, estamos invitando juicio divino sobre nuestras vidas. ¿Han visto casos así en sus familias? ¿Conocen a alguien que maltrata a sus padres ancianos? Compartan esta historia con ellos. Tal vez sea la advertencia que necesitan escuchar antes de que sea demasiado tarde. Dejen en los comentarios qué les pareció esta historia y si creen que la justicia de Dios fue justa o muy severa. Que Dios los bendiga y los guarde. Amén.